Federico, buenas tardes. ¿Podemos iniciar? Sí, adelante. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a Findes. Son las 18 horas, día 13 de agosto. Damos inicio a la transmisión del webinar que tenemos programado para esta ocasión en materia de formación de auditores internos en la norma ISO 9001, versión 2015. Soy Emilio Villalobos, directivo de la Fundación, y les agradezco la oportunidad que nos brindan de dirigirnos a ustedes. Se encuentra conmigo el profesor Federico Moreno Gómez, especialista en Findes en el área de desarrollo organizacional, a quien me permito presentar como licenciado en Administración de Empresas, certificado como auditor interno en la primera, segunda y terceras etapas, especialista en interpretación de las normas ISO 9000, ISO 14000, ISO 27000 e ISO 22000, así como en diversos temas de productividad. Federico funge como consultor independiente, asesor en el diseño, implantación, documentación y seguimiento de sistemas de gestión de normas internacionales de calidad, tanto en empresas nacionales como extranjeras, públicas y privadas. Federico es auditor de certificación en sistemas de gestión de calidad y antes de cederle la palabra, les invito a que formulen sus preguntas, nos den comentarios, observaciones y al término de la plática dispondremos de algunos minutos para atenderles. Federico, buenas tardes, tienes la palabra. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Nuevamente me presento, soy Federico Moreno y voy a ser su instructor en esta pequeña capacitación que tratamos de darles acerca del tema, que es muy interesante en el tema de la formación de auditores internos en la norma ISO 9000, claro, basados en la guía 19011, en su versión, perdón, aquí hay un detalle, es la 2018 ya. Pero bueno, vamos a empezar. Y como voy a tocar el tema exclusivo de la formación de auditores, me voy a pasar directamente y por qué por qué se tiene la necesidad de tener auditores internos. Es decir, ¿por qué formar auditores internos para poder administrar como tal un sistema de gestión de calidad? Entonces me hago la referencia de dónde parte o cómo hacemos la referencia de poder ver en este sentido lo que pide la norma. Yo aquí puse un término de qué es lo que te pide la norma. Puntualmente, la norma ISO 9001 te pide en su punto 9.2, en la versión 2015, la versión actual, te pide que tú realices auditorías internas a intervalos planificados. ¿Qué quiere decir? Que cada organización determina qué periodo y cuánto número de auditorías tiene que hacer en un intervalo, puede ser de 1 año, 2 años, 3 años. La situación que pide la norma es únicamente que tú realices auditorías internas. ¿Para qué o por qué hacer auditorías internas? Y aquí yo creo que viene un punto muy sustancioso, es para poder determinar que el sistema de gestión de calidad esté implementado y sobre todo que tenga con lo que ellos han determinado como su sistema de gestión de calidad y que los requisitos de la norma se cumplan en su sistema de gestión de calidad. Entonces son dos grandes puntos que lo que busca la auditoría es verificar, es decir, determinar el grado de cumplimiento que se tiene en dos aspectos, en los requisitos de la organización, así como en los requisitos de esta norma mexicana. ¿Para qué? Para garantizar que esté implementado, que por eso le marqué con rojo, y que se mantiene eficazmente. Aquí no nada más es de que se tenga a cabo, pero que se lleve a cabo, que lo que se esté planeando, con lo que se esté determinando, se esté llevando a cabo. Entonces yo creo que aquí es muy importante. Todavía no hablamos de auditores, lo único que nosotros decimos es que tenemos como tal que realizar auditorías, pero más abajo te dice que tienes que hacer una selección de auditores. Y aquí es donde nosotros participamos, aquí es donde nosotros decimos que los auditores tienen que realizar auditorías a su propio sistema de gestión de calidad. Se dice que la mejor auditoría es la auditoría que se hace con auditores internos, o sea, personal de la propia organización que realiza auditorías internas, y estas auditorías internas, lo único que está basada en 7 principios, que los vamos a ver un poquito más adelante, pero lo interesante es aquí garantizar que todas aquellas personas que realicen auditorías a su propio sistema de gestión de calidad sean auditores competentes. Entonces, bajo esta información, también te dice que cuando realices auditorías internas, también las tengas documentadas. ¿Por qué tenerlas documentadas? Para poder generar evidencia de que se está realizando una auditoría.
Aquí siempre pongo un punto muy importante. La norma, y parto mucho de la norma porque es donde se pide el requerimiento de la formación. La norma como tal te dice que tú vas a mejorar y te va a meter varios esquemas o te va a proponer que tú realices como organización varios esquemas de medición. Tus objetivos de calidad, tus análisis del riesgo, pero también te dice que mediante la auditoría interna es una manera de hacer mediciones para poder determinar qué tan completo está tu sistema en base a lo que tú has determinado como organización, a lo que tú te dedicas, al sector que tú estás enfocado, pero también que el cumplimiento de la norma en todos sus aspectos, en todos sus puntos, en todos sus requerimientos, se cumpla y se cumpla correctamente con lo que te está diciendo. Y como muchos sabemos, la palabra debe es cuando la organización debe de cumplir con dichos requerimientos. Entonces, marqué en la presentación que están viendo ustedes, están determinando, están pudiendo observar las palabras como claves del punto 9.2, que es realizar auditorías internas a intervalos planificados para garantizar que se cumplan los requisitos propios del sistema de gestión de calidad, así como los requerimientos que pide la norma ISO 9000 en su carácter 2015. Así, entonces, al momento de requerir hacer auditorías internas, pues ¿con quién lo haríamos? Con personal interno. Entonces, ahí es cuando nosotros tenemos la obligación como organización que estamos buscando o estamos teniendo ya una certificación, que esa persona sea un auditor. Y para eso el auditor requiere de ciertas competencias. Pero aquí, ya que tenemos una auditoría, entonces decimos, la tenemos que realizar. Y entonces, ¿cómo realizamos esa auditoría? Bueno, se está basando entonces ahí te dice, cuando tú realices auditorías, te dice, tú las puedes hacer como tú quieras o te haces o te guías con algo que nosotros le llamamos la 19011. Por eso en el encabezado te dice que nosotros vamos a formar auditores para que puedan auditar la norma ISO 9001, pero los auditores o las auditorías se van a hacer basados en una guía, ya no son requisitos, son guías. Entonces, al ser guías, entonces nada más te está diciendo cómo lo vamos a realizar y cómo lo vamos a llevar a cabo. Entonces, cuando tú ves ya la guía, la 19011, te dice, todas las auditorías que tú realices dentro de tu sistema de gestión de calidad tienen que tener siempre 7 principios o fundamentos. Hay algunas personas que les dicen fundamento por el mayor entendimiento o los principios. ¿Cómo está basada las auditorías? Es decir, todas las auditorías tienen que estar basadas en 7 grandes conceptos. Tienen que ser, los voy a mencionar ahorita, pero más adelante en la siguiente lámina viene un poquito la descripción de cómo deben de ser basadas. La auditoría tiene que estar basada en integridad, imparcialidad, profesionalismo, confidencialidad, independencia, evidencia y basada en el riesgo. Hago mucho énfasis en el riesgo porque esta es una de las nuevas cosas o de las nuevas modalidades que tiene la norma. ¿A qué me refiero? La norma en su versión 2008 no manejaba el riesgo, manejaba acciones correctivas, era lo único que tenía como riesgo. Hoy día elimina la versión nueva la parte de la acción preventiva y entonces ahora lo sustituyo por riesgos y oportunidades. Esto es una manera muy diferente de verle el sistema de gestión porque ahora analizas el riesgo, lo identificas, lo analizas y tomas las acciones que se consideran las oportunidades. Entonces también los auditores tienen que analizar cuáles son los riesgos que ven en las auditorías y en base a eso también determinar cuáles podrán lograr o cuáles podrán ser las oportunidades a seguir. Entonces, me regreso yo, nosotros hicimos aquí en la presentación, nada más dejen, está empezando a generar un poquito de conflicto, no avanza, pero entonces, ok, chin, ya me pasé. Lo que nosotros queremos explicarles a ustedes es los principios, los hicimos un poquito más claros, es decir, que se entiendan mucho mejor. ¿Cuáles son esos principios? Son los principios, permítanme, es que está fallando un poquito mi computadora. Ok. ¿Se acuerda que son 7 principios? Nosotros hablamos de aquí están los principios de auditoría. Cuando hablamos de integridad, es que nosotros tenemos que ser íntegros en la toma de decisiones, no dejarnos influenciar por cualquier comentario, compadrazgo, cualquier situación que se pueda hacer, que como estamos haciendo con auditores internos, que son parte de la propia actividad y muchas veces puede haber intereses, entonces por eso se dice que tiene que ser una auditoría íntegra, en la cual nosotros manejemos nuestra honestidad, nuestro profesionalismo
en todo ello para poder lograr que se dé una auditoría íntegra. Imparcial es que no generemos situaciones de conflicto en ser juez y parte, y por eso también manejamos que dice obligación de presentar los resultados de una forma veraz y detallada. Eso genera la imparcialidad. Profesionalismo es aplicar el debido cuidado y juicio durante la auditoría, que nosotros cuando realicemos nuestras auditorías las hagamos con mucho cuidado y siempre siendo como algo muy importante para la organización. La confidencialidad es que nosotros manejemos toda la información de una manera segura, en la cual esa información no pueda caer en manos de personas ajenas a la organización o que nosotros podamos utilizar bajo ese esquema a la información para poder generarle un daño a la organización. Independencia, ¿a qué se refiere? Se refiere a que todos los auditores, cuando yo comúnmente, como son auditores y tienen actividades que se relacionan con su día a día, con su trabajo, y cuando se convierten en auditores internos, lo que te está diciendo con la independencia es que no auditen su propio trabajo, es decir, que las personas que auditen no realicen, porque entonces es un conflicto de intereses y generan auditores que no van a ser objetivos o que no pueden tener integridad o que no pueden ser profesionales. Entonces se busca que cuando se forman auditores no se forme uno, se forme un grupo o un pool que le llamamos de auditores internos para que puedan auditar y evitar, en este caso, que no se pueda dar la independencia, que no auditen su propio trabajo. Evidencia, esta es muy buena porque al final está basado que toda la auditoría tenemos que tomar decisiones o nosotros pues, tendremos que decir que hay un incumplimiento siempre y siempre y siempre de los siempre con evidencia. ¿Y cuál es esa evidencia? La norma te va pidiendo registros, pero también el sistema va evidenciando mediante registros todo lo que vamos haciendo. Entonces, nosotros no podríamos tomar decisiones si no hay evidencia. Así es, toma de las decisiones basadas en los hechos hallados durante la auditoría. Y el riesgo, aquí como les decía, el riesgo es algo nuevo, en el riesgo estamos identificando y analizando situaciones de riesgo de la auditoría y determinando sus oportunidades. Nosotros aquí lo que hacemos es determinar mediante las observaciones se puede considerar como riesgo cuando nosotros auditamos o realizamos esa auditoría. Aquí algo bien importante y es muy fácil que caigamos es los auditores únicamente verifican el cumplimiento, no pueden emitir juicios. ¿Por qué? Porque ya no sería una auditoría objetiva. Entonces, lo que nosotros buscamos en la capacitación siempre es que nuestros auditores que vamos formando al día y cuando realicen auditorías sean realmente unos auditores muy objetivos en el cumplimiento de la norma, en lo establecido en el sistema de gestión de calidad y sobre todo que garanticen que el sistema de gestión de calidad sea uno de los muchos puntos que tiene el sistema de gestión de calidad que ayude a determinar qué tan maduro, qué tan completo, qué tan eficiente y qué tan eficaz es el sistema de gestión implementado en la organización a la cual se le están realizando las auditorías internas. Entonces, por eso es que al principio, no sé si recuerdan, yo mencionaba que las auditorías internas comúnmente son las auditorías más exhaustivas. ¿Por qué? Porque los auditores conocen el entorno de la organización, conocen su visión, conocen su misión y realizan una auditoría exhaustiva. En cambio, un auditor de certificación comúnmente no conoce a grandes detalles a cómo está el fondo. Entonces, por eso siempre se trata de que los auditores sean lo mejor formados para que puedan hacer auditores que realmente le den resultados al sistema de gestión de calidad. Entonces, nuevamente, las auditorías basados en la 19.011 dice que toda auditoría que se realice en la organización tiene que estar basada en estos 7 principios que acabamos de mencionar. Ya que nosotros tenemos esos 7 principios o que realizamos esos 7 principios o que siempre los tenemos presentes, son como los valores del ser humano, en este caso en la auditoría son los principios o los valores, entonces se empieza a gestionar un programa de auditoría. El programa de auditoría es donde ustedes ya gestionan, cuando tienen como tal un programa, ya el programa en donde dicen que van a hacer auditorías, ya determinaron el intervalo, que son los tiempos en los cuales ya tienen a los auditores, entonces los auditores ya están formados, ya están en entrenamiento, ya tuvieron una auditoría se puede decir que de prueba o de cáliz, como algunos le dicen, o de mentiritas, pero que al final son como que la primera prueba para poder realizar la auditoría y ya después se pide, eso se basa en la parte de experiencia y ya en la segunda auditoría ya son auditores en formación.
Entonces, como les decía, es muy importante que ustedes entiendan que lo primero que es gestionar un programa de auditoría es cuando ustedes tienen la necesidad de realizar las auditorías. Aquí hay dos definiciones que son muy importantes. ¿Qué es una auditoría? Es el proceso, y estoy utilizando la definición propia de la norma, pero ahora del vocabulario de ISO 9000 en su versión 2015, que es el proceso sistemático, independiente y documentado para para obtener evidencias de auditoría y evaluar las objetivas con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de una auditoría. El criterio de auditoría puede ser qué tal está implementado el sistema de gestión de calidad, la norma ISO 9000 es otro criterio de auditoría, o cualquier otra norma, porque ISO no está peleado con otras normas, entonces las identifica ambas para poder lograr que se cumplan ese determinado grado. Por eso ese grado es, en pocas palabras, en lenguaje coloquial, grado es el nivel de cumplimiento que tenga la organización respecto a los requerimientos, en este caso los criterios de auditoría, que muchas veces los dos criterios que más se utilizan en una auditoría interna es lo implementado en el sistema de gestión de calidad, lo establecido para el sistema de gestión de calidad, así como la norma ISO 9000 en su versión 2015, que ese es el otro criterio de auditoría. También puede haber un criterio de auditoría como, por ejemplo, hacer únicamente revisión documental. El criterio de auditoría es que revisemos documental, es decir, que todo el sistema documental que se ha establecido para el sistema de gestión de calidad cumpla con lo establecido en el punto de control de documentos de la propia norma. Entonces, el criterio es aquello que voy a revisar yo como auditor interno, que es muy importante que lo determinamos. Y posteriormente, ¿quién es el auditado? El auditado es la persona a la cual nosotros le realizamos dicha auditoría. Es decir, a las personas que los auditores internos en formación o ya formados van a realizar a la organización y en este caso a los procesos, porque algo que muchos a veces cuesta mucho trabajo es la organización en el punto, en la norma te dice que debes de realizar, debes de implementar, mantener un sistema de gestión de calidad y cuando te dice que lo tienes que tener, entonces bajo el enfoque de procesos, es decir, donde tienes una entrada, una transformación y una salida, que generalmente esa transformación ocupa los métodos, ocupa los recursos humanos, ocupa los materiales, son insumos y son controlados. Eso es el enfoque de proceso. Es un poquito tiene que ser más explícito, lo tenemos que explicar más, pero en realidad cuando uno audita, lo que va a auditar primero es a la organización y la organización se conforma de procesos y comúnmente los procesos a veces tienen áreas o departamentos y los departamentos que si no tienen esa figura, comúnmente van a tener actividades o métodos. Los métodos son los que se transcriben en los procedimientos, manuales instructivos, que esos son los que se dice que es el sistema documental, que lo establece la norma, que en caso de tener sistema o documentos tienen que ser controlados para evitar su obsolescencia o que no estemos con las copias adecuadas para poder ejercer el sistema de gestión de calidad. Basado en esto, lo que nosotros tenemos, entonces, hablamos ya de que cuando tenemos a los auditores y esos auditores cumplen con cierta competencia, y aquí hago una aclaración, la competencia es una competencia del puesto. El auditor interno se considera como un puesto dentro de la organización. Me van a decir, oye, ¿a qué área pertenece? Comúnmente esa área se ocupa nada más, esos auditores se ocupan cada que hay una auditoría y esa auditoría comúnmente tiene un perfil y ese perfil del puesto o descripción del puesto, que a veces lo ocupan en algunas organizaciones, ahí es donde se describe qué competencias tiene esa persona. En ese caso, este auditor, el puesto de auditor. Hay dos puestos, comúnmente se maneja el auditor normal y el auditor líder, que es el líder, lo hace la gran diferencia de llamarle líder es aquel que tiene mayor experiencia y conocimiento de la empresa. Entonces, pero al final es un auditor que empezó desde el principio como auditor normal, auditor interno y posteriormente pasó a auditor interno líder. Son las grandes diferencias. Pero a lo que voy con la competencia del personal o de los auditores. Los auditores deben de ser competentes en base a tres aspectos. Tiene que tener cierta educación, la educación la determina la propia organización. Tiene que tener cierta experiencia, ¿y a qué se refiere con experiencia? Experiencia no experiencia en su puesto, experiencia como auditor. Por eso es que comúnmente se recomienda que los auditores internos realicen como primera una auditoría de prueba, lo que decía una auditoría de prueba, una auditoría de cáliz, una auditoría de entrenamiento, que algunos le llaman, y al tener una de entrenamiento se puede decir que tiene ya la experiencia como auditor. Y la última es que tiene que tener cierta formación o capacitación.
esa capacitación comúnmente es este curso o esta plática que se requiere y se tiene que evidenciar. Todo esto, que las tres competencias que pide para ser competente, tienen que estar documentadas y tiene que haber la evidencia apropiada para demostrar que el auditor es competente en base a ese tipo de situación. Entonces, ya que nosotros tenemos a los auditores, entonces al auditor comúnmente tiene que hacer varias actividades dentro de la auditoría, que es muy importante. No nada más es un solo evento, sino son varios eventos en los cuales tiene que participar. Yo traté de definirlo en una lámina para que se pueda entender, es realmente el auditor. Ya que se determinó quién es el auditor, entra a formación, entra a la capacitación para poder tener las competencias y poder realizar auditorías internas. Entonces, dentro de esa capacitación o dentro de esa formación, se les tiene que decir cuáles son los eventos importantes de la auditoría. La primera parte, que yo la marco con color verde, los que puedan estar viendo su pantalla, es cuando nosotros hacemos lo que le llaman el inicio de la auditoría, es decir, cuando se detona la auditoría, que es cuando se designa el auditor líder, cuando se decide al grupo auditor, se define un objetivo, un alcance, la viabilidad que se puede dar la auditoría. Ahorita, por ejemplo, un claro ejemplo de la pandemia es las auditorías no se pudieron hacer presenciales y entonces se generó a un modo virtual. Tiene sus deficiencias, pero también tiene sus virtudes. Entonces, ahorita es cuando se determina si se puede realizar o no se puede realizar la auditoría, la viabilidad, el establecimiento del equipo auditor, que lo había mencionado, y sobre todo, a quién vamos a contactar cuando nosotros estamos siendo auditores. Me queda claro que nosotros podemos dar, entender o conocer a las personas que vamos a auditar, pero como es una auditoría muy profesional, como su valor lo dice o su principio lo dice, tenemos que avisar, tenemos que informarle a todo el mundo que va a haber un evento importante que se llama la auditoría interna. Entonces, por eso es muy importante contactar a las personas que son responsables o que van a ser partícipes de dicha auditoría. Ya que tenemos esa parte de inicio de la auditoría, sigue la auditoría que muchos le llamamos la auditoría en escritorio, la auditoría documental, que es revisar toda la información posible que se tenga del sistema de gestión de calidad, los objetivos, lo que pide la norma, cómo son los objetivos de calidad, cómo son el contexto de la organización, cómo son el alcance, cómo son los objetivos, la revisión por la dirección, porque como lo pide obligadamente la norma, que lo debe tener la organización, entonces en base a eso podemos ir revisando. Revisando de esto, vamos a revisar los documentos que se tienen y les decimos a los auditores, y se les dice o se les informa a los auditores cuál es la mejor mecánica o táctica para poder hacerlo. Lo que hacemos es, o lo que estamos haciendo es decirles, a ver, tienen que revisar toda la documentación que obliga la norma. Por eso es muy importante que el auditor también tenga conocimiento de qué piden los requisitos de la norma. Te pide que tengas una política de calidad. Fíjate que la política de calidad sea, que sea apropiada a la organización. Hay un párrafo y hay un inciso de la política de calidad que les voy a poner como ejemplo, en el cual dice, la organización debe tener una política de calidad y esta política de calidad debe ser difundida y entendida. Entonces, al ser difundida, pues el auditor tiene que garantizar o que le demuestre a la propia organización cómo se ha difundido y lo más importante, que es la palabra que sigue, cómo se entiende en la organización. Entonces, eso es cuando el auditor previamente, antes de ir a las entrevistas en sitio, lo que hace es revisa la documentación y debe revisar la documentación que se tiene para que la compare con la norma y desde aquí empezar a determinar el grado de cumplimiento que se tiene del sistema. Entonces, por eso es muy importante la realización de la revisión de la documentación. Ya que se tiene esa revisión, se tiene un conocimiento, ya se puede tener un cierto conocimiento del sistema y en base a eso se prepara un cronograma de actividades, o mejor dicho, una agenda. Y esa agenda es donde le decimos cuándo va a ser la reunión de apertura y cuándo vamos a hacer las entrevistas, a quién vamos a entrevistar, no a la persona, sino al puesto, es muy importante. Entonces, con esto se determina cuáles son. En base a eso, esa es la preparación, esos tres conceptos son la preparación de la auditoría. Todavía no hacemos auditoría física, es decir, que vamos a los lugares de trabajo a entrevistar a las personas. Lo único que hacemos es ahorita como preparar, y así lo pide la norma, la guía, dice, vamos a preparar como tal primero nuestra auditoría. Ya que tenemos preparada nuestra auditoría, que ya tenemos, y aquí, por ejemplo, sale una evidencia muy importante que son las famosas listas de verificación, que tienen la gran finalidad, la más importante para mi gusto es
que es en una memoria, porque como vamos a estar entrevistando a las personas, a los puestos, a las personas que ejecutan los puestos dentro del sistema, tenemos que tener como que ciertas preguntas, porque pues por muy ávidos que seamos con las preguntas, se nos pueden olvidar. Pero otro de los aspectos más importantes es que la norma dice que debe de tener evidencia de que se están realizando las auditorías. Las listas de verificación comúnmente es uno de los elementos, tomado la evidencia, que nos va a dejar o que nos va a determinar cuáles son aquellas personas que tienen como tal la información. Entonces, por eso es muy importante que en la parte de preparación se generen los tres documentos. Uno que es el plan de auditoría y el otro que es las listas de verificación. Esos dos documentos, en suma de muchos documentos que van a ir dejando cada una de las etapas, generan el documento o los documentos que dan evidencia de que la organización está realizando sus auditorías internas. Por experiencia como auditor de certificación, casi todas las organizaciones certificadoras o los organismos certificadores le dan mucho énfasis a la auditoría interna. ¿Por qué? Porque, como se los repito, como les comenté desde el principio, es la manera de verificar que el sistema de gestión de calidad está siendo implementado y que está siendo eficazmente realizado. Entonces, por eso es muy importante que todo lo que vayan dejando en las diferentes etapas de la auditoría vayan generando evidencia, registros, toma de decisiones basadas en hechos que garanticen que la auditoría está. Ya que se tiene la preparación, entonces la segunda parte ya es realizar como tal las auditorías en el sitio. ¿A qué se refiere en el sitio? Es decir, yo lo puedo hacer en mi escritorio, lo puedo hacer en un grupo de auditores, comúnmente se reúnen los auditores para poder hacer la auditoría, ya que a preparar la auditoría empiezan a intercambiar ideas, empiezan a poner criterios de auditores, cada cuando se determina una no conformidad, si lo ven consecutivamente o que lo repiten mucho el error, el hallazgo, si es aislado, si no es aislado, son los diferentes elementos que le llaman los criterios de auditoría que los tienen que homologar los auditores. Ya que se tienen esos, ya voy a la entrevista y esa entrevista se tiene que cumplir conforme al plan de auditoría que yo hice. Es decir, si yo dije que iba a ir temprano a las 9 de la mañana con el área de dirección general o el proceso de dirección general, yo tendré que estar a las 9 para poder hacerle. Y ahí es donde aparecen mis listas de verificación, en donde yo tengo que ir como guía. No quiere decir que no eso sea la realidad absoluta. Acuérdense, es la lista de verificación es un documento que nos ayuda a hacer mejor nuestra auditoría. Entonces, aquí es muy importante que todos los auditores empiecen a generar su lista de verificación para que al momento de realizar, que ya es el siguiente color, que son las realizaciones de actividades en el sitio, su auditoría pueda ser más profesional, más comprometida en el sentido de hacer preguntas que son más objetivas. Aquí es muy difícil o más bien muy fácil que el auditor se pierda. ¿A qué me refiero? Que al momento de estar preguntando la respuesta comúnmente o no saben si es correcta, si lo que les dijeron es bueno o en eso. Entonces, es muy importante que el auditor en esta parte tenga mucho cuidado, tenga mucho énfasis en lo que le pregunta al auditado, como lo que el auditado responde para determina el grado de lo que se está pidiendo. Y lo más importante es aquí, a qué punto de la norma, en caso de que la respuesta no nos convenza, que no nos las puedan demostrar, que no haya suficiente evidencia para poder demostrar, a qué punto de la norma le afecta, es decir, qué punto de la norma hay incumplimiento o qué parte del sistema de gestión de calidad no se le está dando cumplimiento. Aquí es un ejercicio en que tiene que tener mucha habilidad el auditor, tiene que tener mucho entrenamiento, mucha experiencia, y aquí es donde realmente el auditor puede brillar como parte de. Entonces nosotros tratamos siempre de que los auditores que nosotros formamos en esta parte sí tengan una habilidad hasta de redacción. ¿Por qué? Porque es muy importante la redacción, porque comúnmente dejan la no conformidad en caso de que no exista, que exista, para poder lograr la evidencia. Posteriormente, ya que se realizan todas las entrevistas, se toma una conclusión y posteriormente viene la tercera etapa de una auditoría interna, que es realizar la preparación, la aprobación y la distribución del informe de auditoría. El informe de auditoría yo a veces lo llamo como el acta de hechos de todo lo que pasó. Desde que empecé a revisar mi información, cuando realicé la auditoría en el sitio, yo lo que hice fue generar un documento que le llamamos el reporte del informe de auditoría, y ese informe de auditoría tiene que ser turnado, distribuido, repartido a todas las partes interesadas, desde el director general,
hasta los empleados o algunas personas o algunos puestos a los cuales fueron auditados. ¿Por qué? Porque en base a esto ustedes van a tener que actuar. ¿A qué me refiero a actuar? Van a tener que corregir en caso de que el auditor haya determinado que hay un incumplimiento. Cuando se dice que, que hay un incumplimiento, se le va a llamar una no conformidad. A diferencia de la auditoría de certificación, hay algunos que le llaman no conformidad mayor y no conformidad menor. Cuando nosotros orientamos a nuestros auditores, decimos que cualquier hallazgo, por mínimo que sea, se determina una no conformidad. Ese es un criterio que se homologa con los auditores. Puede variar en cada una de las organizaciones, pero lo interesante es darles los consejos de cómo nosotros decimos que es una no conformidad, que es una no conformidad. Hay organizaciones que dicen cualquier detalle que no se cumpla o cualquier punto de la norma, ya sea parcial o total, que no se cumpla, se convierte en una no conformidad por default. Hay otras organizaciones que dicen, no, si nada más se cumple parcial, si no se cumple parcialmente, se convierte en una observación. Si se incumple totalmente, se convierte en una no conformidad. Y el auditor tiene sus criterios y también la casa certificadora tiene su criterio. Pero lo que sí no van a pasar son las tres cosas, es decir, dependiendo del criterio, lo que ustedes van a poder ver son observaciones, que es algo que no se puede ver, que no nos queda claro a los auditores y no podemos determinar si hay cumplimiento o no hay cumplimiento. El siguiente es cuando no hay cumplimiento, que es cuando determinas que no existe el apego a lo que está pidiendo la norma o lo que se estableció en el sistema, entonces se considera una no conformidad. Y ahí cambia porque puede ser una no conformidad menor o una no conformidad mayor o simplemente una no conformidad. Y la otra es el hallazgo. El hallazgo es que hay cumplimiento y en el cual se determina que lo que está estableciendo da cumplimiento a la norma. Que eso también puede ser y lo tienen que reportar los auditores diciendo, oye, pues también aquí las cosas están bien establecidas para poder determinar el grado. Acuérdense que lo que se busca en la auditoría es determinar el grado de cumplimiento que tiene el sistema de gestión de calidad y el apego a la norma ISO 9000. Entonces, ya que se tiene repartido o se tiene distribuido el informe de auditoría, se concluye la auditoría, pero no se concluye al 100%, sino todavía hay una etapa que se llama el seguimiento a la auditoría. ¿Y en qué consiste? Derivado de los hallazgos que encontraron, ¿se acuerdan que platicamos que hay 3 hallazgos? Las observaciones, que son algo que no, pero lo tengo que mencionar, que no le puedo determinar si hay cumplimiento o no, pero me está generando ahí como un ruidito, como una piedra, a veces le llamamos, como una piedra en el zapato, que te lastima, pero te permite caminar. Entonces se determina una observación. La no conformidad, ya sea mayor, menor o no conformidad, dependiendo del criterio que se establezca en la auditoría, pero esa no conformidad comúnmente obliga a que el sistema de gestión de calidad entre en un mecanismo llamado acciones correctivas. Y las acciones correctivas comúnmente llevan a determinar la causa, el problema, identificar el problema, analizar sus causas y tomar todas las acciones. Pero al momento de tomar las acciones de la no conformidad, ¿qué se requiere hacer? Cuando dicen que las acciones para eliminar pues son serie de acciones, serie de hechos que la organización va a tener que hacer para poder corregir ese hallazgo, esa no conformidad. Entonces, para que evitemos que la persona se quede perdido, que nunca se le dio seguimiento, no sabemos si está funcionando o lo que se hizo realmente eliminó de raíz ese problema o esa no conformidad, se establece que se le tiene que dar un seguimiento a las acciones. Entonces, ¿quién hace esas? Nuevamente, el auditor. Es esto en base a los tiempos establecidos para las acciones. Es muy importante que todos los auditores lo que hagan es darle un seguimiento, pero como ya no puede ser, o a veces no es el mismo auditor que identificó el problema, puede ser otra persona, otro auditor. Entonces, por eso es muy importante que cuando nosotros estamos capacitando a los auditores, lo que nosotros les decimos es que tengan que tener hasta cómo redactar una no conformidad. Y me va a decir, es muy sencillo, no, es complicado porque se tiene que mencionar el nombre, el hallazgo, en dónde lo encontraron. Es casi un acta de hechos individual en la cual tendrán que determinar cuáles fueron las problemáticas que ustedes encontraron en su sistema de gestión de calidad. Entonces, esa última parte no se da en el momento, se puede decir que son 2 grandes partes. La primera, que es la auditoría, que tiene 3 grandes partes, que es donde revisan la información, que es la preparación, la realización y el reporte o el informe. Eso se le puede decir que es un solo evento. Después, derivado de que si encontramos hallazgos y esas son no conformidades, esas no conformidades tienen que entrar en un mecanismo de acciones correctivas y dentro de sus acciones le pondrán tiempos de realización. En cuanto esos tiempos de realización se estén a punto de cumplir, el auditor nuevamente interno le dará un seguimiento para poder determinar
el grado en el que se está cumpliendo, si realmente esas acciones están siendo efectivas, si se están implementando, si están eliminando el problema. Nosotros aquí también, en esta parte, intentamos que los auditores tengan esa habilidad. Acuérdense, son habilidades que van formando los auditores. Cuando ustedes ya dicen, sabes que sí hay un cumplimiento en el aspecto de la auditoría se realizó con la actitud, más bien con lo que se estableció, las acciones eliminan el problema de causa raíz y no se vuelve a presentar por eso, se le puede decir que el seguimiento de la auditoría es efectivo. Y todos esos elementos que he estado mencionando son los que nos pueden determinar el grado en el que un sistema de gestión de calidad mediante una auditoría interna cumple con lo establecido en dos aspectos, la norma ISO 9001 y, en este caso, lo establecido para el sistema de gestión de calidad. Cuando ustedes lo tienen, en ese sentido, podemos decir que tenemos una auditoría. Se recomienda que los auditores se formen y tienen una formación, por muy rápida que sea, de 16 horas o hasta 24 horas. ¿Por qué? Porque tienen que conocer la norma. Es muy importante que conozcan la norma, que sepan a qué requiere, desde dónde lo está pidiendo, el punto 4 que te pide, el punto 5, 6, 7, 8, y por qué nada más se pide de una sola vez el 0, 1, 2 y 3. El 4 de qué habla, del contexto de la organización. El contexto de la organización, como es un nuevo concepto que se pidió en la norma, es muy difícil de entender. Entonces, bajo ese esquema hay que fomentar a los auditores para poder determinar y que tengan la habilidad. Acuérdense, los auditores van generando habilidades sumados a la experiencia para poder hacer unas auditorías que nosotros le llamamos auditorías profundas, que valgan la pena para el sistema de gestión de calidad. Entonces, en base a eso, nosotros tratamos de que todos nuestros auditores, todo lo que formamos nosotros para que auditen su propio sistema, salgan lo más maduros, lo más capacitados para poder identificar desde cómo un hallazgo mediante ejercicios, situaciones que pueden encontrar y que determinar. Dos, que hagan y que conozcan lo que pide la norma, porque hay auditores que dicen, sí, soy auditor, pero no conozco o no domino en qué se refiere la norma. Es una mancuerna entre ISO 9 requerimientos y la 1911 que te dice cómo hacer auditorías. Pero en realidad, en donde tú te vas a auditar, en donde tú te vas a enfocar, es tomando siempre la 9001, que es la guía, son los requisitos. Es como tener la Biblia en las manos para poder leerlo y en base a eso verificar si se está cumpliendo. Entonces, lo que nosotros buscamos es que todos nuestros auditores en ese sentido sean capaces de realizar desde la preparación hasta el seguimiento una auditoría efectiva, que realmente nuestros auditores tengan las competencias necesarias para poder realizar esta auditoría. ¿Ok? Pues bueno, esta sería en breves palabras lo que nosotros estamos buscando dentro de los auditores internos. No sé si gustarían o gustan ustedes que tengan alguna pregunta, que con todo gusto trataré de contestárselas. Gracias, Federico. Tenemos la pregunta de Claudia. Claudia, buenas tardes. Gracias por su participación. Claudia nos pregunta, ¿cuál es el periodo ideal de las correcciones? Las correcciones. A ver, yo digo que no hay un periodo real, un periodo recomendado para las correcciones. Entiendo que las correcciones son las acciones que tú tomaste de las acciones correctivas que el auditor le está dando seguimiento. Voy a entender que esa es la corrección. La corrección es como lo que a muchos dicen, hay tratamientos que te pueden ser rápidos, hay tratamientos que pueden ser a largo plazo, hay tratamientos que pueden ser, hay tratamientos que requieren invertir, hay tratamientos que nada más requieren reposo. Entonces, realmente los tiempos dependerán mucho del tipo de problema que se está presentando y yo no me comprometería a decir que hay un tiempo recomendado para las correcciones. En realidad, todo dependerá del hallazgo encontrado y la magnitud del hallazgo, que se haga el análisis de la causa-efecto para poder determinar qué acciones se van a corregir, y esas acciones ustedes mismos las van a determinar y el auditor lo único que va a determinar es que si realmente se estén cumpliendo, pero como tal tendríamos que entrar a un esquema de acciones correctivas para determinar si eso realmente va a eliminar el problema y lo que estamos haciendo realmente es efectivo. Yo creo que buscaría mejor que realmente se busque la palabra efectividad a que el tiempo. Gracias, Federico. Liliana, buenas tardes. Este webinario está siendo grabado y dentro de 2 horas aproximadamente podrá consultarlo cuantas veces le considere conveniente en nuestra página www.findes.org, sección webinario, y ahí encontrará webinarios anteriores y ahí estará la grabación.
Ana, buenas tardes. Ana nos pregunta, ¿qué puntos son fundamentales tocar en el informe final de auditoría? ¿Me podrías repetir la pregunta, por favor? ¿Qué puntos son fundamentales tocar en el informe final de auditoría? Híjole, se corta, una disculpa, se corta mucho la pregunta. En el chat la tienes, Federico, los puntos fundamentales del informe final de auditoría. Ok, de Liliana, me dice, ¿qué competencias blandas se deben considerar para que alguien sea elegible como auditor? Liliana, es muy importante que las competencias no pueden ser tan variables como la organización. ¿A qué me refiero? Te voy a platicar hoy, te voy a poner un caso. En algunas organizaciones que me ha tocado, te voy a platicar de Bimbo en su momento. Todas las competencias de los auditores tenían que ser licenciados como educación, tenían que tener cierta experiencia en la organización, es decir, un año haber trabajado como mínimo en la organización y que hayan participado como auditores en formación una sola vez. Pero después me iba a otra organización y en la otra organización te decía, oye, pues como todo el personal está como que muy variado en su nivel educativo, entonces, y como si yo ponía puros directores, puras licenciaturas o grados, posgrados, no iba a tener una participación. Entonces, lo que hacían ellos era que la competencia del auditor lo bajaban a preparatoria. Entonces, todas las personas que querían ser auditores tenían que ser mínimo preparatoria, universidad, y que aparte no tenían experiencia en la organización, pero que sí tuvieran una auditoría o dos auditorías de formación de auditores y que aparte tuvieran como tal. Lo que sí es una obligación es que sí es requisito que ustedes tengan como tal una formación de auditores interno. Es un requisito que no necesariamente te lo pide la norma, pero que sí es importante que si vas a hacer auditorías, tú sepas de qué se está hablando o que se sepa de qué se está hablando la auditoría. Entonces, realmente la competencia la determina la organización para poder determinar a los auditores. Por experiencia me ha tocado ver hasta auditores con secundaria, si fuera la formación educativa, o me ha tocado ver auditores de preparatoria o auditores con licenciatura o ingenierías ya titulados o pasantes. Realmente es muy variada la competencia de la educación y depende mucho del tipo de personas que trabajan en la organización. La experiencia es así, casi estoy más que seguro que lo mínimo que en algunas organizaciones te piden es que contengas o que hayas participado en una auditoría de entrenamiento interna y ya después al cumplirla se queda la evidencia de que has participado y que lo que sí es que la formación o la capacitación sí se tenga como tal una persona, perdón, que tengas como tal una formación de auditor interno basado en la 9001, en su guía 19011. ¿Ok? Sí, Sí. tienes la participación de Ana, Federico, los puntos fundamentales a tocar en el informe final. ¿Ok? ¿Qué puntos son fundamentales tocar en el informe final de la auditoría? Lo más importante que se maneja en el informe de auditoría y esos son los hallazgos encontrados. Vuelvo a insistir, los hallazgos que pueden ser hallazgos positivos que yo les llamo, que son encontré conformidad, es decir, que lo que se pide la norma se está cumpliendo y se está cumpliendo cabalmente conforme lo establecido. O el otro, que es el otro extremo, que son las observaciones o son las no conformidades. Las no conformidades es cuando nosotros en la auditoría pudimos determinar que no se pudo encontrar conformidad. En base a esto, lo que nosotros logramos o lo que nosotros hacemos es determinar y describir todos los hallazgos basados en no conformidades que se fueron encontrados. Y las observaciones, que son aquellos eventos aislados que se pudieron encontrar, pero como les decía, no me deja como que con ese sentimiento de poder determinar que hay cumplimiento o no, porque la norma lo puede determinar. ¿Sabes qué? Ay, no me queda satisfecho, no hay evidencia, pero encontré un pequeño detallito, pero eso no me pone en riesgo el sistema. Entonces, o el punto de la norma, entonces por eso se convierte en una observación que posteriormente se va a revisar. Entonces, eso es lo que realmente el contenido o la sustancia del informe es eso. Y sobre todo, pues que se haya cumplido la agenda en toda su cabalidad, en toda su totalidad, quiénes son las personas auditadas, cómo los puestos y en algunos lugares pone los nombres, pero al final es que realmente encuentres el corazón del informe es todo lo que es los hallazgos encontrados, desde hallazgos positivos o hallazgos negativos, que son las no conformidades, y en este caso las observaciones. Gracias, Federico. Y bien, antes de terminar con esta transmisión, les recuerdo que todos los jueves a las 18 horas
estaremos abordando diferentes tópicos de interés, tópicos de actualidad en el ámbito de los negocios, y el próximo jueves 20 de agosto a las 18 horas abordaremos el tema tipificación en materia de lavado de dinero. Los esperamos, inviten a sus compañeros, inviten a sus amigos. Son las 18 horas con 44 minutos, día 13 de agosto. Damos por concluida la transmisión del webinario. Muchas gracias a todos y hasta luego.